Vamos a dar comienzo la charla del día de hoy. Está previsto dentro del marco del ciclo de charlas que estamos realizando dentro de lo que es la carrera de Comercio Internacional, organizado por la UPE desde el Departamento de Comercio Internacional. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar, gracias por participar de este nuevo evento. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Miriam Ardura, soy la coordinadora de la carrera de Comercio Internacional y junto con todo mi equipo hemos dado en desarrollar estas charlas con el objetivo, un poco lo que les mencionaba anteriormente, de poder transmitir y poner sobre la mesa, como digo, ¿no? Poner sobre la mesa una problemática actual y que es tan dinámica que día a día nos cambia el panorama, pero nosotros estamos dedicados a lo que es el comercio internacional, por lo tanto no podemos dejar afuera de poner este tema tan delicado, ¿no? No pasa solamente en la Argentina, pasa en muchas partes del mundo y nosotros necesitamos, al menos en la charla de hoy, ver y analizar un panorama regional, cómo puede continuar los vínculos, la integración regional luego de la pandemia, ¿no es cierto? Tenemos la participación de expositores con tanta reconocida experiencia y trayectoria como es Johnny Ojeda. Él también nos ha acompañado el año pasado cuando hicimos el primer congreso, así que muchísimas gracias, Johnny. Beatriz Silva, también que es representante de la Embajada de Uruguay, donde también va a estar acompañándonos con una temática y su vista, su mirada sobre este tema. Gastón Santesteban también nos ha acompañado tan gentilmente en un montón de oportunidades, también estuvo el año pasado con el Congreso y hoy nuevamente se ha prestado toda su buena voluntad y predisposición a acompañarnos en el día de hoy. El Raúl Ochoa, profesor académico también, muy conocedor del tema de políticas internacionales, que muy gentilmente hoy también nos estará acompañando, y Manuel Porceli, en este caso él también muy conocedor de las relaciones internacionales, profesor, investigador, que hoy también, muchas gracias Emanuel, nos estás acompañando. Así que vamos a dar comienzo con la charla de hoy, perdón que se me fue la filmina. Si Johnny está, empezamos con Johnny. No sé si se ha podido conectar Johnny, que tenía problemas con el audio. Si no, vamos con la presentación de Beatriz. Beatriz, ¿tenés por favor tu audio conectado? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias, bueno, Beatriz. Quería presentarte. No, y bueno, Beatriz es ministra consejera del Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay en Argentina del año 2017. La verdad que muchísimas gracias por acercarte con nosotros. Es exdirectora de Integración, Dirección de Mercosur, Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Embajada de Uruguay, ¿sí? Ha estado representando también en Washington. Es licenciada en Relaciones Internacionales. Perdón si me olvido de algo, Beatriz, así que... No, está bien, perfecto. Te escuchamos. Bueno, sí, yo, más en base a lo que ustedes me dijeron que era la temática, pensé en más o menos hablar de lo que es el Mercosur, la importancia del Mercosur, ¿no?, para Uruguay y el resultado de las negociaciones comerciales con terceros países, que como ya sabemos se terminó el año pasado, justo ahora va a ser un año, se terminaron las negociaciones del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, después ya sabemos que hay otras negociaciones que se están realizando, como con Corea del Sur, con Canadá, con Singapur, y había otros también pendientes, digamos, para las negociaciones con Mercosur. Y bueno, y en el contexto del COVID es mucho, ¿verdad?, lo que se habla. Algunos algunos analistas piensan de que
se va a volver más o menos a la normalidad, o sea que son optimistas, otros piensan que va a haber un retroceso en la globalización. Nosotros, el Mercosur, como sabemos, es productor fundamentalmente de alimentos y en eso recientemente también se ha estado hablando de que como es que ese es nuestro fuerte de los 4 países y que en ese sentido podría verse favorecido sus exportaciones. Bueno, en lo que hace desde la perspectiva de Uruguay, el Mercosur es muy importante, es el principal, el principal destino de exportaciones, digamos así, sobre todo Brasil, porque Argentina en un momento lo era, pero ya después de la crisis del 2002 y empezó a bajar y ahora es como en el 7º lugar se encuentra como destino de exportaciones de Uruguay, o sea, dentro del Mercosur es Brasil. Y a Uruguay, fundamentalmente, lo que más le interesa es el Mercosur como una plataforma, ¿no? Para poder, somos un país chico, de 3,5 millones de habitantes, y no podemos quedar cerrados. Sabemos que quizás los que sigan los temas a través de la prensa, siempre se habla más o menos de lo mismo, ¿no? Que no podemos quedar encerrados ni supeditados, digamos así, a los problemas reales que tienen los socios grandes del Mercosur, como Argentina ahora, que además de todo lo que viene a complicar el COVID a todos y a todo el mundo, también la situación económica complicada que ya estaba viviendo, bueno, Brasil también que tiene sus inestabilidades, y bueno, y Uruguay estaba muy conforme con lo que fue la finalización de las negociaciones con la Unión Europea, que como les decía, justo hace un año, va a ser un año el 28 de junio y llevó 20 años esa negociación, ¿no? Como 39, yo estaba leyendo hoy, como 39 rondas hubieron, y desde el principio se había advertido que era difícil porque los intereses son cruzados, o sea, lo que uno quiere vender, el otro lo protege. Entonces era difícil. Y también como parte de eso es un acuerdo comercial y también un acuerdo político y de cooperación. Y Uruguay eso lo ve como una oportunidad y yo creo que en esto todos los socios del Mercosur deben estar de acuerdo en que consolida el Mercosur, porque al unirse frente a un tercero nos hace estar más consolidados, poder quizás solucionar muchos problemas que todavía estaban pendientes, como perfeccionar la zona de libre comercio, si eso fuera posible, aunque ya el Mercosur con todos los años que tiene, no sabemos que no es una zona de libre comercio perfecta, tiene todas las excepciones que ponen cada país. Bueno, y lo hace también un socio interesante, como que lo pone en la mira de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea haberse adelantado y además este es el primer acuerdo, eso es importante decirlo, el primer acuerdo que el Mercosur tiene con un tercer socio relevante, porque el Mercosur ha suscrito acuerdos, pero son comercialmente irrelevantes. Eso nadie puede discutirlo porque con Israel, con Egipto, que puede ser un mercado interesante, pero el comercio no es que existe actualmente, no es relevante. Después teníamos acuerdos con India que eran solo de preferencias fijas. Bueno, y ahora, bueno, con los países de Latinoamérica también teníamos, pero también con excepciones. Entonces, este era el primer acuerdo, o es, mejor dicho, el primer acuerdo relevante que el Mercosur está suscribiendo, y de ahí que vengan también estos otros atractivos que se plantean y que se hayan finalizado con EFTA, que es la Asociación de Libre Comercio de Europa, y bueno, y que hayan seguido las negociaciones con Canadá, con Corea del Sur, con Singapur y con otros más, y también aparentemente habría otros países que están interesados. Porque el Mercosur sabemos que es un bloque muy importante que reúne, por ahí está viendo la cantidad de población que reúne y lo que significa económicamente, pero además es un bloque cerrado. Entonces, obviamente que los primeros que acceden a él van a tener las ventajas, y en este caso es la Unión Europea. O sea, en ese sentido,
el Mercosur y todos los países miembros nos hacemos más atractivos y también, sobre todo, me parece que es lo más importante, más atractivo para las inversiones, que dicho así pareciera, bueno, inversiones, pero lo que te trae inversiones es generación de empleo y es el gran problema que tenemos, al menos en Uruguay. Ahora, con la crisis del COVID, realmente es una preocupación enorme que hay, porque se teme que pueda llegar a un 16% el desempleo. Bueno, algunas cosas serán consecuencias de esta crisis, de la pandemia, pero sin duda que si tienes inversiones extranjera directa, ¿no? Como se llama, en proyectos, porque ya, digo, nadie va a invertir si no ve que va a tener una seguridad y ve posibilidades de poder sacar provecho, y al tener el acuerdo y que pueda entrar en vigor, le abre las posibilidades de poder, invirtiendo en un país, exportar a otro, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Y en ese sentido Uruguay está bastante bien posicionado porque es un país que tiene estabilidad institucional, certeza jurídica, bueno, como es pequeño, también a veces es fácil todo lo que significa hacer trámites para instalarse, etcétera. Y bueno, y en cuanto a las ventajas, similares también son con los otros acuerdos, ¿no? Que, por ejemplo, Corea del Sur también, me parece que lo que le más interesa es que pueda haber inversiones de ese país, aprovechamiento de su acceso a la tecnología. También Corea es un país muy proteccionista, eh, en términos sobre todo de productos agrícolas. Y bueno, me parece que el Mercosur puede estar, dicho esto, en una posición de ventaja y esperanzadora, si todos estos movimientos se consolidan, como para poder pensar en la salida de toda esta crisis que ha significado el COVID, ¿no? Y a nivel interno del Mercosur, me parece que también otra oportunidad, y creo que ya se está dando, es que están teniendo un contacto fluido entre las cancillerías, entre los cancilleres o los directores de Mercosur, de las cancillerías, porque indudablemente han habido trabas al comercio derivadas de la protección que se ha tenido que realizar para evitar los contagios, ¿no? Por ejemplo, las fronteras están cerradas. Y eso en un momento van a tener que abrirse. Por ejemplo, pensemos en el turismo es cero para todos los países, ¿no? O sea, evidentemente que hay un problema sanitario y de salud súper grande, pero ahí como que lleva a que se incremente la cooperación y el diálogo. Bueno, de hecho se está dando, porque Uruguay, por ejemplo, tiene todo el tema de la frontera seca con Brasil, y están en mecanismos de consulta directa con las autoridades de Brasil, de forma de ir saliendo, ¿no? De lo que ha significado todo esto. No sé si capaz que dejo por acá y le doy oportunidad a otros y después retomamos igual haciendo comentarios. Ay, no escucho. Hola. Ahí estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahí está. Miriam, ¿me escuchas? Soy Johnny, no sé si está bien o no mi señal. Perfecto. Ahora sí, Johnny, te estamos escuchando muy bien. Qué bueno que has podido encontrarte con este sistema, viste, la tecnología, lo que hablábamos recién. Es Creo que complicado. se cayó, no se cayó acá el tema del Wi-Fi, ustedes saben que hay personas que a veces, lastimosamente. Bueno, Sí, muchas sí. gracias por la invitación, estuve escuchando ahí a Beatriz. No, muchas gracias a vos, Johnny, por estar nuevamente con nosotros acá en la UPE, ayudándonos, acompañándonos con todos tus conocimientos y, bueno, tu mirada sobre lo que es el comercio internacional, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea era enfocar de dos maneras, digamos. Los desafíos ya lo tenemos como países. Primeramente somos
una unión aduanera incompleta. Y yo voy a enfocar más que la cuestión de los desafíos, es el desafío interno y externo que tenemos que negociar con Mercosur. Si bien lo ha dicho claramente la ministra Beatriz, en el aspecto es que hay que diferenciar las asimetrías existentes primeramente en el tema del tamaño, del volumen y también las posiciones geopolíticas y geográficas en que estamos los 4 países del Mercosur. Y yo enfocaría de 2 maneras en esa parte. Es la oferta exportable que tenemos, como bien lo ha dicho Beatriz, somos productores de materias primas, pero también tenemos que ver el contexto. Todo el mundo habla de que se va a volver a una regionalización y no a una globalización, se va a estar geopolíticamente y geoestratégicamente también van a estar divididos los mercados. Entonces, al estar divididos los mercados, ¿cómo vamos a estar actuando los 4 países que primeramente tenemos una asimetría, somos una unión aduanera incompleta, y cómo nosotros podamos satisfacer a los actores o agentes productivos, sea esto de bienes, servicios? ¿Cómo vamos a hacer los 4 países para poder, después del COVID-19, cada uno de los países tienen problemas internos, económicos, fiscales, todo lo que uno pueda considerar, y cómo hacer de que este bloque continúe? Cómo, cuando existe desequilibrios macroeconómicos o microeconómicos, eso dificulta mucho las negociaciones en bloque, en un primer momento, porque se tiene que adecuar muchas veces o se tiene que empezar a equilibrar los 2 países, que son mucho más grandes, que son las cabezas de serpiente del Mercosur, para que luego pueda aplicar nuevamente políticas macroeconómicas y empezar a negociar como Mercosur. Ese es el primer desafío que nosotros tenemos dentro del Mercosur, es tratar de poner políticas comunes a corto y mediano plazo de cómo hacer de que algunos sectores podamos negociar como bloque y en otros sectores tratar de equilibrar primeramente dentro de nuestros mercados internos para poder negociar como bloque. Esa es una disyuntiva que se está viendo y es una cuestión estructural. La otra disyuntiva estructural que lo vamos a tener es que se está dividiendo el mercado. El mercado se está dividiendo en dos. Lo que Estados Unidos por una parte, China por otra parte. China está comprando casi todas las industrias o cooperativas que se dedica al sector productivo, y en un corto plazo, no corto, sino un mediano plazo, no mayor a 5 años, van a ser fijadores de precios. Justamente fijadores de precios de cosas que nosotros producimos. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Ahí está la disyuntiva de que tenemos que salir los 4 países en forma independiente a buscar, por la presión que vamos a tener de los actores socioeconómicos, dónde colocar los productos, dónde exportar los productos. Y ahí viene la otra disyuntiva: ¿cómo yo voy a negociar dentro del Mercosur cuando que la gran mayoría de nosotros vamos a estar colocando o imponiendo medidas no arancelarias, ¿verdad? Restrictivas otra vez para proteger a nuestras industrias nacionales, porque se van a estar exigiendo y se van a tener una presión. Eso tiene tanto un costo económico como un costo político. Por lo tanto, creo que el gran desafío que tenemos es justamente la de homologar políticas comunes en aquellos que podemos ver que a corto plazo podemos negociar como Mercosur, y en otras es reorientar una política que nos ayude a ver a mediano plazo cómo competir juntos como Mercosur en los mercados que se van a estar abriendo. Para mí ese es el gran desafío que se avecina post-COVID-19, y esa es la mayor preocupación. El hecho, todos estamos de acuerdo que tenemos que empujar el Mercosur, que no debemos salir del Mercosur. Es un mercado de 250 millones de habitantes, tal cual como dijo la ministra Beatriz. Paraguay tiene 7 millones y Uruguay tiene 3,5 millones, por lo tanto somos muy pequeños, pero sí podemos servir para la cuestión de servicios, o de no solamente de servicios financieros, sino todo lo que significaría servicio. Entonces, sería bueno que se vuelva a colocar los famosos grupos técnicos y empezar a formar también grupos ad hoc, no ad hoc para solución de controversias o otras cosas, sino grupo de expertos
que pueda indicar cómo hacer de salir como Mercosur y también cómo ir homologando o tratar de ir uniendo y disminuir las asimetrías entre los países del Mercosur para poder ir avanzando. De lo contrario, seguiremos siempre en esta disyuntiva de o protejo a mi mercado interno o negocio como Mercosur. Las negociaciones con Corea, con otros, eso va a continuar. Ahora, intra-Mercosur va a ser de que las negociaciones sean mucho más rápidas o sean mucho más lentas. Ahí viene también otra vez la otra dificultad que tenemos. Por lo tanto, son tres cosas que tenemos que ver. Uno es hacer una política a mediano y largo plazo para poder satisfacer las necesidades urgentes que van a tener los actores socioeconómicos de cada uno de los países, porque va a venir una presión bastante fuerte. Segundo, cómo hacer frente ya a que se está visorando no mayor a 5 años de una división de mercados, de una colocación de mercado, en donde nosotros tenemos que diversificar la oferta exportable, pero también tenemos que diversificar los mercados donde vamos a llevar nuestros productos y en donde los 4 países, aparte de que somos socios del Mercosur, vamos a estar compitiendo entre nosotros. Entonces, esa es la otra problemática. Y por último, ¿está preparado la clase, no solamente política, sino técnica, sino también la ciudadanía toda, si está preparado para hacer frente a eso? Y encima eso lleva a un cambio bastante profundo porque es un cambio estructural. Yo hasta aquí quiero hablar en ese aspecto para que puedan hablar los demás compañeros, ¿verdad? Gracias, Johnny, gracias. Sí, igual tenés tiempo, igual vamos a hacer al final una rueda de preguntas y también de compartir ideas entre ustedes, porque la verdad que es muy enriquecedor todo el aporte que ustedes nos están dando. ¿Sí? Así que muchas gracias, Johnny. Le vamos a dar ahora el pase a Gastón, ¿sí? Gastón Santesteves. A ver, espérate, que me parece que lo puse acá. No sé si se está viendo la presentación. Gastón es director de Políticas de Mercado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, es exdirector de Relaciones Bilaterales y Multilaterales del Ministerio de Producción actualmente. Bueno, es licenciado en Economía y en Ciencias Políticas, egresado de la UBA. No sé, Gastón, discúlpame si me falta algo. No, por favor. Pero de toda la presentación, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, todo tu aporte siempre es muy bienvenido y muy valioso, por supuesto. Bueno, escuchando a los colegas recién, es como que siempre la discusión en el Mercosur es ampliación versus profundización, y en el tema de la profundización es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos falta todavía para armonizar políticas y demás? Yo lo que veo y de lo que me toca a mí desde la agroindustria, acá en el Ministerio de Agricultura y en las negociaciones de las que tuve que participar, lo dividiría el Mercosur como, no sé, el Mercosur económico-comercial, el Mercosur institucional y el Mercosur social. En el social creo que estamos bastante bien, me parece que hay una alta integración, digamos, en lo que fue la ampliación de la participación de la sociedad civil, la creación del Instituto Social para el establecimiento de bases para la política social del Mercosur, el hecho de que, por ejemplo, en Argentina los funcionarios tuvimos que aprender portugués, y eso también es una manera de, digamos, un poco empezar a cortar ciertas barreras que tenemos como sociedad por una cuestión de idioma, básicamente con Brasil. No, después viene la parte institucional, que acá hay muchos expertos que dicen, bueno, hay una baja institucionalidad del Mercosur, tal vez dada por la situación también de Brasil, de que se le complica en su estructura como, digamos, ceder soberanía a órganos supranacionales y demás, pero yo creo que la institucionalidad para mí, más que nada los que estamos acostumbrados, los grupos de trabajo, los grupos técnicos, que lo tenemos como una regularidad, que hacemos informes no tanto para las cuestiones internas, sino para las del Mercosur, camina, estamos bastante bien integrados, tenemos diálogos, digamos, incluso con, a mí me toca, por ejemplo, administrar desde Argentina las cuotas de exportación, las que se dio el Mercosur en el marco del Acuerdo de Complementación Económica, y todo el tiempo estamos compartiendo con los colegas de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, cómo mejorar el sistema SACME que administra esas cuotas, cómo seguir toda la agenda de coherencia regulatoria, que es
sí, la verdad es que es muy complicada, pero dentro de más o menos la institucionalidad en algún punto camina, y camina también por la propia diplomacia de los 4 países que incluso cuando la retórica de los gobiernos un poco divide, es la diplomacia la que mantiene esa llama viva todo el tiempo. Y después, bueno, está, sí, el Mercosur económico-comercial, que es el que más problemas tenemos, porque es donde se ven claramente las divergencias de los países. El tema del arancel externo común es un tema complicado. Las perforaciones del arancel y demás, digamos, las listas de excepciones, son temas que llevamos 30 años y a veces todavía no nos podemos poner de acuerdo en qué ponemos, qué bajamos, qué línea arancelaria. Como regla general, obviamente uno negocia lo que su sector privado quiere, básicamente. En lo que es, digamos, arancel externo común y demás, la agroindustria, o lo que me toca a mí, no es el problema está en los bienes industriales, digamos, y la protección de los bienes industriales. Pero sí, ahí todavía hay un montón de disciplinas que trabajar. Las nuevas disciplinas, cómo le metemos con el e-commerce, cómo le metemos con las AgTech y todo lo que es la economía de los servicios basados en el conocimiento, de qué manera el Mercosur puede colocarse, además de productor de alimentos ante el mundo, como un productor de servicios basados en el conocimiento. Eso es toda una discusión. Argentina la está dando internamente con el tema AgTech y demás, y me parece que ahí hay una buena agenda del Mercosur. Después creo que en facilitación empresaria estamos bastante bien, se ha hecho, digamos, todo lo que es constitución de erradicación de empresas de los 4 países, me parece que hemos avanzado bastante, pero, digamos, como desafío para mí, y viendo la situación del mundo y qué mundo nos espera, es, recién el colega de Paraguay decía, somos 7 millones de habitantes en Paraguay, en Argentina somos 40, pero a los efectos de las relaciones internacionales no deja de ser un país chico, y no deja de ser un país que no puede darse el lujo de una política exterior autárquica, digamos. Es con el bloque y en el multilateralismo. Y el problema es que hoy el multilateralismo está por el piso. Digamos, hay que ver cómo la agenda del Mercosur, cómo se empuja el multilateralismo con el Mercosur. Me parece que eso es, y hay un consenso entre los países de que tiene que ser así. Pero ahí es lo que más me asusta a mí, en todo caso, es qué mundo nos espera. Siempre, para mí es mejor un mundo de reglas, más allá de que las reglas de la OMC a veces no sean las que uno hubiese querido, que nos hubiesen dado todo lo que falta de Doha, pero siempre un mundo de reglas es mejor a un mundo anárquico, más que nada para el comercio y las relaciones internacionales, y no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar, si va a haber una retracción, una vuelta al proteccionismo tóxico, cómo se van a comportar los demás países. Ese es un tema. Me parece como desafío es que sí, que la agenda del Mercosur tiene que, digamos, los países tienen que, digamos, unificar. En esto sí fue bueno Unión Europea, la negociación con la Unión Europea, al menos desde Argentina aprendimos muchísimo cómo negociar y cómo negociar entre Mercosur, de ponernos, digamos, a homologar políticas y decir, bueno, vamos por esto, acordamos en esto y nos plantamos en estos temas con la Unión Europea. La verdad que en los últimos 2 años fue para todos, al menos desde acá de Argentina, un ejercicio muy grande en la cual debemos reconocer algunas nos encontrábamos con ciertas deficiencias. Los europeos a veces estaban mejor plantados, eran 27 países, pero la propuesta era una, y a nosotros por ahí nos costaba. Me parece que las negociaciones para adelante van a ser buenas porque ya tenemos este entrenamiento que fue de 23 años de negociación, pero que me parece que nos sirvió a todos. Y yo me quedo con eso, ¿no? Digamos, el Mercosur económico-comercial es el que más divergencias y dificultades tiene. Tenemos agenda de coherencia regulatoria, pero todavía hay muchos temas de armonización y de homologación, inclusive de institutos de Argentina con los de otros países en cuanto a documentación que se pide y demás. Me parece que tenemos que trabajar eso y posicionarnos los 4 para el mundo que viene, tratando de sostener el sistema multilateral. Me parece que ahí está la clave, porque incluso hasta Brasil, digamos, tampoco puede hacer una política exterior autárquica. Es como que, digamos, en las relaciones internacionales tenemos que, como región, digamos, posicionarnos.
Yo dejo acá y cualquier cosa seguimos con las preguntas que quieran, estoy a disposición. Buenísimo, muchas gracias, Gastón. Buenísimo, muchas gracias, muy clarísimo todo. Vamos con... ay, si me sale Esteban, perdón. Te cambio de nombre. Espérate, un segundo. Cancelar. Estoy con dos computadoras, eso es lo que pasa. Al mismo tiempo, ¿viste? Por eso decía, digo, esto de la tecnología es terrible. Ahí estamos. ¿Se me fue, muchacho? Emanuel, ¿viste? Te cambié el nombre, Emanuel, perdón. Emanuel, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ay, gracias. Te cambié el nombre, perdón. No pasa nada. Adelante. Yo armé una presentación, así que Perfecto. vamos a ver cómo nos va. A ver si podés compartirla. Sí, para que la ponga en pantalla completa. Sí. Dame un segundo. Una ventana. Dígame si ahí lo están viendo. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Bueno, sí, adelante. Lo bueno de ser alguien que viene no del campo de la gestión, sino del campo académico, es que uno puede permitirse digamos, aprovechar por un lado la experiencia de los colegas y de los compañeros que están trabajando en la gestión en diferentes lugares, y a la vez poder ser un poco, poder correrse y poder hacer algunos comentarios y algunas provocaciones en algún punto. Así que voy a intentar jugar ese rol. Permítame hacer un poco de génesis, ¿no? De pensar un poco hacia atrás, ¿no? Yo voy a plantear algunas cuestiones no solo desde el Mercosur, sino esencialmente desde Argentina, porque digo, más allá de los colegas de otros países que nos acompañan, digo, el grueso de los que estamos aquí presentes somos argentinos, entonces también es interesante poder pensarlo desde nuestra perspectiva, no desde una lógica parroquial, sino también desde una lógica de ciertas discusiones que tenemos hoy en la Argentina del 2020, ¿no? Entonces, me parece que lo primero es preguntarnos qué significó el Mercosur para la Argentina. Y bueno, la literatura, los colegas, los que trabajan estos temas, los que trabajamos estos temas, esencialmente lo intentamos resumir en tres cosas, ¿no? Digo, una básica que es paz, que es evitar y resolver todas las hipótesis de conflicto que existían esencialmente con Brasil. El otro es obviamente democracia, ¿no? Y la incorporación de los diferentes socios al bloque comercial en la génesis del Mercosur tuvo que ver con eso, ¿no? Del PICE a la incorporación de Uruguay, luego a la incorporación de Paraguay y la firma del Tratado de Asunción. Digo, digamos, el eje democracia ha sido un elemento central y el Mercosur ha intentado, a veces con resultados mejores y a veces con resultados un poco que pueden discutirse, ha intentado hacer de esa cuestión una bandera y un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, no hay integración posible si no es en un marco democrático. Y el tercero tenía que ver con el desarrollo, ¿no? Y con el desarrollo estratégico, ¿no? Y el origen de los acuerdos de Alfonsín y Sarney ponían fuerte eje en esta cuestión, ¿no? De que en verdad la integración no era simplemente liberalizar comercio, la integración no era simplemente pensarse en una plataforma para tener mejores instancias de negociación con terceros países. La integración y la integración argentino-brasileña en su origen tuvo que ver con el desarrollo estratégico y con el desarrollo industrial, ¿no? Y ahí un poco el juego de poner un poco lo que ha sido la industria, digamos, muchas de las críticas que se le hace al Mercosur tiene que ver con que a veces ha sido construido a partir de una especie de prêt-à-porter para la industria automotriz, ¿no? Digo, algunas de las críticas que se le hacen al Mercosur a veces aparecen con esto, pero la verdad es que, digamos, el régimen automotriz del Mercosur es uno de los elementos centrales para poder pensar el desarrollo industrial de nuestros estados, ¿no?
Y entonces, digo, me parece que es interesante verlo en ver la composición de la canasta comercial. Digo, yo no vengo del campo del comercio, yo soy politólogo, yo me dedico a temas de relaciones internacionales y en temas de integración regional, con lo cual, en una casa en donde tenemos estudiantes y graduados de comercio internacional, me tengo que hacer esa acepción. Pero es interesante ver cómo varía, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, la balanza comercial de Argentina con Brasil, ¿no? Digo, esto es lo que exportaba Argentina en 1990 a Brasil. El volumen total era 1.42 billones de dólares y, como ven ustedes, a ver si, no sé si llegan a ver mi cursor, ¿se ve? Como ven, digo, teníamos un paquete grande que tenía que ver con productos de origen agrícola, ¿sí? Trigo, maíz, verduras, ¿no? Algunos más elaborados como quesos, y un pequeño sector, ¿sí? Que tenía que ver con manufacturas de origen industrial, ¿no? Esencialmente el sector automotriz. Si vamos 10 años en el tiempo y nos venimos al año 2000, ¿sí? Año que entre 99, 2000, 2001, uno marca como la primer gran crisis del Mercosur, y especialmente a partir de la devaluación del real brasileño. Digo, uno ve, por un lado, que las exportaciones argentinas a Brasil pasaron de 1.42 a 6.33 billones, ¿no? En 10 años. Y por el otro lado, empieza a este sector, ¿no? El sector de autos, camiones, vehículos, autopartes, ¿no? Empieza a tener un peso específico mucho más importante. Y esto no es menor, porque una de las cuestiones que hay que pensar y discutir en el presente y también en el futuro es si $1.000 de esta parte, ¿no? En términos de lo que genera en cada una de las sociedades, en términos de empleo, en términos de salarios, en términos de industrias que construyen cadenas de valor, pesan lo mismo que $1.000 de estas exportaciones, ¿no? Entonces, avanzamos en el tiempo, vamos un poco al año 2010, ¿no? En donde nuevamente se duplica las exportaciones argentinas a Brasil, pasamos de 6 a 13 billones, y fíjense también cómo la composición de la canasta sigue siendo, digamos, el sector de manufacturas de origen industrial, esencialmente automotrices, tiene un peso mucho más importante, ¿no? Y aquí hay que hacer un quiebre, digo, a partir de esos años empieza un proceso en Argentina y en Brasil. Digo, nosotros en el caso argentino lo podemos tener mucho más presente también a partir de las discusiones del año 2008, ¿no? En donde hay un proceso de paulatina reprimarización de las economías, ¿no? Esencialmente por el efecto del boom de las commodities, el superciclo de las commodities, por el efecto del crecimiento chino y la demanda china de commodities, por un conjunto de cuestiones que todos ustedes bien conocen. Digo, empieza un proceso cada vez más creciente de reprimarización. Y esto lo vemos si nos movemos algunos años, ¿no? Y nos movemos a 2017, en donde, por un lado, si bien la composición no varía en tanto, sí hay una retracción importante digamos, pasamos de 13 y moneditas en el 2010 a 9 y moneditas en el 2017, sí hay una retracción importante del comercio intrarregional, ¿no? En términos de las exportaciones argentinas a Brasil. O sea, para las exportaciones argentinas, Brasil importa un poco menos, ¿no? Y entonces, estas son las cuestiones que también después aparecen en el escenario posterior. Un poco retomando lo que decía Gastón de estos 3 niveles, ¿no? Del Mercosur social, del Mercosur institucional y del Mercosur comercial, ¿no? El Mercosur es mucho más que el comercio, ¿no? Y no voy a explayarme porque un poco ya Gastón lo comentó, pero digo, solamente para poder pensar un poco esto, de todas las otras áreas y las otras cuestiones que son relevantes y que han sido relevantes en casi 30 años de desarrollo del Mercosur, porque en marzo del año que viene vamos a estar festejando los 30 años del Tratado de Asunción, es solo pensar
por ejemplo, que del FOSEM, del Fondo de Convergencia Estructural, se destinó una partida de 16 millones de dólares para equipos de trabajo respecto al COVID, ¿no? Y uno diría, bueno, 16 millones de dólares no es tanta plata. Claro, lo que pasa es que hay que siempre hay que tratar de matizarlo con los números que manejamos en el Mercosur. El presupuesto de la Secretaría, digamos, de todo el Mercosur en términos de las instituciones más formales, Parlamento del Mercosur, Secretaría Administrativa, los institutos, está en torno a 10 millones de dólares. Con lo cual, lo que está poniendo en el FOSEM para combatir el COVID es casi un presupuesto y medio del funcionamiento de un año del propio bloque, ¿no? Y lo mismo podemos decir respecto del FOSEM y de la cantidad de fondos que ha trabajado en términos de la reducción de asimetrías, que, digo, por ejemplo, el país que está establecido por el FOSEM, que recibe, por el acuerdo, que recibe mayor cantidad de fondos es Paraguay, y si uno hace el trabajo comparado de cuánto representan los fondos del FOSEM en el primer decenio que se destinaron al Paraguay, y lo compara, por ejemplo, con un caso clásico que es lo que ha sido los fondos de reestructuración europea que se han dado, por ejemplo, a España, bueno, si uno lo compara y lo compara por el PBI de cada uno de esos dos países, Paraguay ha recibido muchos más fondos que para la reducción de asimetrías que lo que recibió España durante muchísimo tiempo para la reconversión en su ingreso a la Unión Europea desde los años 80, ¿no? Entonces digo, el Mercosur, que se lo mata de forma cíclica, ¿no? Se le decreta la muerte por la prensa y por algunos actores políticos, digo, es algo más, y es algo más denso y tiene una sustancia que un poco también era lo que comentaba Gastón previamente. Ahora bien, ¿de dónde venimos, no? Claramente el Mercosur está en un escenario de crisis en el sentido de disputa, de tensión, de disputa de sentido, de disputa de orientación, digo. Aquí a mí me parece interesante recuperar algunas de las lecturas clásicas de las relaciones internacionales, ¿no? Digo, la idea de cooperación no implica la ausencia de discordia, ¿no? Digo, no hay ningún autor de campo de relaciones internacionales que trabaje los temas de cooperación y que diga que la cooperación es simple armonía y que los estados acuerdan entre sí y no hay problema. Digo, esencialmente, la cooperación implica ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso implica, bueno, hacerse cargo de las divergencias que puede haber en términos políticos o en términos de procesos económicos, ¿no? Y esencialmente nosotros venimos de un escenario en donde, digo, de una retórica en donde se planteó la idea de la necesidad de la limitación, digamos, de evitar la autolimitación, de que el Mercosur sea una herramienta mucho más flexible, una herramienta mucho más ágil, esta idea de correr atrás de la agenda externa común como una búsqueda de solucionar los problemas del bloque, y ahí yo creo que hay un problema, digo, no necesariamente el que mucho abarca poco aprieta, es un sabio refrán en ese sentido, ¿no? Que en algún punto es verdad que una vez finalizado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay un conjunto de cuestiones vinculadas con los acuerdos que vienen por detrás que funcionan con una especie de efecto dominó, esencialmente porque una vez que vos cerraste un conjunto de negociaciones, por la cláusula de trato de nación más favorecida, no vas a poder moverte mucho de ese escenario, digo, tendrá que ver con cómo haces las negociaciones de las canastas de ofertas, de cuáles son las cosas que vas bloqueando, pero hay un conjunto de cuestiones, una vez resuelto el escenario del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que facilitan, y esto es así, facilitan cualquier tipo de acuerdo posterior. Pero bueno, aparece un poco esta idea de la flexibilización del bloque, ¿no? Y sin embargo, esta idea vuelve a aparecer en el último tiempo, ¿no? Y que efectivamente, en términos políticos, hoy estamos en una coyuntura que además por el propio escenario del COVID se ha complicado aún más. Yo creo que posiblemente las gestiones tanto del canciller, intento de gestiones del canciller Solá, yendo a Brasilia a fines de enero, principios de febrero, y algunos intentos que hizo
el embajador designado que nunca terminó de llegar a Brasil, y a Daniel Scioli, había un intento de buscar contener las tensiones políticas a nivel de alto nivel de los gobiernos. La situación del COVID, efectivamente, lo que ha generado es que, digamos, que el escenario político tenga mucho más virulencia en algún punto, ¿no? Y efectivamente hoy estamos en un escenario de cierta virulencia. Y en ese escenario se dio la coyuntura hace ya casi un mes y moneditas de la discusión sobre la salida o no de Argentina de la negociación de la agenda externa del bloque, ¿no? Que como todos ustedes saben, digo, es un escenario en donde aparece la idea de intentar frenar un poco, por momentos pareciera que lo más claro es, lo que se intenta es frenar esas negociaciones. Por el otro lado, lo que se dice es, bueno, que el resto de los socios continúen negociando y nosotros, cuando vuelvan con una oferta, nos sentamos y vemos, ¿no? Hay un conjunto de cuestiones que ahí han ido también modificándose desde el primer comunicado al último, pero lo que estuvo arriba de la mesa, y por ahora pareciera que se corrió de la mesa, tuvo que ver con la flexibilización de la negociación bloque-bloque, ¿no? Digo, la cláusula 4.1 que se estableció pensando en la negociación del ALCA en el año 2000 por parte del CMC. Pero hay algunas cosas interesantes que pasan en la región, no solo de este lado de Argentina, sino también en Brasil. Esto es la tapa de un informe que salió por la CNI, por la Confederación Nacional de lo que sería la UIA brasileña, hace una semana, en donde efectivamente los sectores industriales, que muchas veces fueron actores que propiciaban cierta flexibilización del bloque, cierta búsqueda de ampliación de mercados, empiezan a mostrarse con preocupación, por un lado, por la flexibilización, o por el otro lado, por la salida, digo, la decisión más virulenta, que es la posible salida, que yo no la creo viable en este escenario, pero sí aparece en la retórica más de orden político, la salida de Brasil del bloque, ¿no? Y es interesante, y solo traje un cuadrito del sumario ejecutivo, porque lo que plantean los industriales brasileños es que el rol del Mercosur no es solo relevante por el volumen de las exportaciones brasileñas al bloque, sino por el tipo de volumen, ¿no? No sé si llegan a leer, ¿no? Esta idea de que dice, bueno, en verdad el Mercosur junto a los Estados Unidos representan, son las exportaciones que generan más volumen de masa salarial, ¿no? Digo, y este es el kit de la cuestión, ¿no? Digo, de qué tipo de exportaciones pretendemos tener, qué tipos de productos pretendemos producir y qué impactos eso genera en términos de la distribución del ingreso en cada una de nuestras sociedades, ¿no? Y a la vez cuáles son los ganadores y perdedores de esas definiciones. Y me parece que esto es una discusión que por lo menos en Argentina y Brasil todavía no está saldada, ¿no? Por múltiples cuestiones. Ahora bien, hay un problema central, y con esto estoy terminando, hay un problema central que es, bueno, que no estamos solos, ¿no? Esencialmente, y que hay un efecto, lo que yo llamo un efecto centrípeto, ¿no? Digo, nosotros estamos acostumbrados a pensar el efecto centrífugo, ¿no? Que va hacia adentro, pero lo que tenemos es un efecto centrípeto, ¿no? De que nuestras exportaciones, digamos, un efecto centrípeto que ya sea para algunos países con más presencia de China por el tipo de productos que tienen, por el tipo de acuerdos que tienen, en otros casos con los Estados Unidos, en otros casos con la Unión Europea, aunque es menor, pero que esencialmente lo que hace es debilitar el comercio intrarregional, ¿no? Y entonces, al debilitar el comercio intrarregional, lo que vos como país profundizás es tu balance, es tu agenda y tu canasta agroexportadora, ¿no? Y esto, bueno, es un tema que no está resuelto para estados como el nuestro. Cerrando. Hay una cosa que tenemos claro. Los países no se mudan, ¿no? O sea, la integración de Argentina con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y con toda la región latinoamericana no es una opción, ¿no? Es una necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de mudarnos, no es que mudamos la Argentina
y la ponemos en el medio de Asia, o la mudamos y la ponemos en el medio de Europa, ¿no? Entonces, esa es una verdad, los países y los parientes, los vecinos y los parientes no se eligen. Bueno, es algo que tenemos que saberlo y que es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay algunas preguntas, ¿no?, que yo me hago, que no tengo la respuesta, que no las tenemos, ¿no? Digo, una, la básica, ¿cuál es el escenario post-pandemia? ¿No? No lo sabemos, ¿no? Porque no sabemos cuándo empieza ese escenario post-pandemia. Lo que está claro es que en ese escenario post-pandemia, en principio, nuestras economías van a quedar muy debilitadas y posiblemente, como comentaba Johnny, digo, la idea de la globalización, digamos, de que se produce en el lugar en donde más barato se consigue la mano de obra, también puede ser puesta en discusión, ¿no? La idea de que todo se produce en China y que, bueno, algunos problemas sanitarios en China ponen en jaque todas las cadenas globales de producción, bueno, quizás genere para regiones como la nuestra la posibilidad de, bueno, quizás no tengo que deslocalizar todas las empresas y solo producir en el sudeste asiático. ¿Cuál es el resultado de reprofundizar la primarización de nuestras exportaciones, ¿no? ¿Qué resultados sociales eso genera? ¿No? Digo, esto no está claro, no está resuelto. Tenemos algunas, podemos hacer algunas predicciones, pero claramente es un tema a terminar de resolver, ¿no? ¿Cuáles son los actores de la región que pierden con un proceso de flexibilización del Mercosur? ¿No? Claramente los sectores industriales. Bueno, ¿qué capacidad tienen de enlantecer ese proceso o de oponerse a ese proceso? Digamos, uno de los datos significativos ha sido que tanto en Argentina como en Brasil, en la última década larga, los actores industriales, los actores agrícolas se han consolidado como un actor político relevante, ¿no? Eso es una novedad. Digamos, en el caso argentino lo vemos bien claro desde la crisis del 2008, en el caso brasileño lo vemos si uno traquea cómo ha ido creciendo la bancada agrícola en el Parlamento brasileño y que hoy es un actor central para la continuidad del gobierno de Bolsonaro, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿más salario o menos Mercosur? ¿No? Digo, lo que parecerá es un esquema de flexibilización en donde vamos hacia un marco institucional general, amplio, flexible, que permite acuerdos diferenciales entre sus miembros en su interior. Digo, es otra de las preguntas que me hago. O el efecto del Mercosur o de un proceso de flexibilización del Mercosur nos va a convertir en una nueva CAN, ¿no? Que está minada por tratados de libre comercio, digamos, algunos de sus socios tienen tratado de libre comercio y otros lo que tienen sufren desvíos de comercio todo el tiempo. O convertirse en la UNASUR o lo que hoy es el Grupo de Lima, ¿no? Un espacio más de coordinación política, pero que no logra traccionar otro tipo de iniciativas, ¿no? Iniciativas más sustanciales, iniciativas que tienen que ver con lo productivo. Dejo por acá, con más preguntas que respuestas, ¿eh? Y agradezco mucho la organización de esta actividad. Gracias, Emanuel, gracias. Justo estaba para decirte, te quedan 2 minutos. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos una serie de preguntas, algunas están en el chat y otras se las voy a ir leyendo, ¿no? Para quien pueda responder, una de las preguntas dice para cualquiera de los disertantes que quiera responder. ¿Ven a Francia como el principal obstáculo para negociar algo fructífero para nuestras exportaciones? A ver, para quien quiera responder, ¿no? Gastón, Johnny, Beatriz, o bueno, Manuel, no sé. ¿Quién quiere? A ver, Johnny. Empiezo yo. Y después que no sé quién puede continuar. Nosotros con Francia realmente el inconveniente que tenemos son en la cuestión de que somos mucho más competitivos y productores de sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, ese es el drama en todas las negociaciones en el cual hemos estado, así seguramente Gastón también estuvo en las negociaciones con la Unión Europea, fue el factor determinante para que esto no se acelerara en la firma y en el acuerdo, y también que se haya
pospuesto a más largo plazo algunos de los acuerdos para llegar, digamos, a tener aranceles comunes o tener un tipo de ventajas para ingresar principalmente en el sector agropecuario. Es lo que vuelvo a reiterar, y Manuel, creo que esa parte, no, lo que a mí me preocupa es que como nosotros somos más o menos exportador del 35 al 40% de todo lo que es agroalimentos, es que China está comprando todos esos sectores, compró la cooperativa de producción más grande de Brasil y está comprando otras partes también dentro del sur, el cual a 5 años ellos van a ser fijadores de precios. En ese aspecto yo estoy, o sea, y para que se pueda notar, por ejemplo, en estos momentos hay una política de Japón de dar un canal de financiamiento de aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares para sacar toda la producción que tiene en China, llevando a otros países, justamente viendo de que China va a ser fijador de precios. Entonces, ahí ya estamos viendo Japón productor de productos manufacturados y nosotros productores de agroalimentos vamos a tener una disyuntiva el día de mañana. Bueno, yo creo que Francia, viendo eso, que son bastante buenos, empezó a poner un poco más de trabas para la cuestión en las negociaciones dentro de la Unión Europea, y que seguramente Gastón, que está más en el sector agro, puede explicarlo. Yo estuve más en la cuestión de acceso a mercados y obstáculos técnicos al comercio y las políticas antidumping, subsidio, eso que es la especialidad mía. A ver, estando en la OMC, en un encuentro y demás, un europeo me dijo, hablando de este tema, cuando todavía no se cerraba la negociación, no, bueno, porque Francia está muy difícil, y el europeo me dice, mira, Francia siempre es un problema. Obviamente que el europeo no era francés. También para la Unión Europea. Yo particularmente creo, digamos, comparto, digamos, con el colega de Paraguay, con Johnny, la agroindustria del Mercosur es muy competitiva, digamos, respecto de, digamos, los franceses en temas agrícolas tienen muchísimas ineficiencias, no solamente Francia, también Polonia e Irlanda, que se plantaron en algún momento en este tema, es porque realmente nos ven como una amenaza en este punto. Y les diría que ya más a nivel de funcionarios de la Unión Europea, la Unión Europea tomó la decisión de ser un importador neto de alimentos, de alguna manera. Sabe que, digamos, su fuerte no está ahí, pero tiene el problema de Francia y el propio gobierno francés tiene que tratar de compatibilizar cómo hace para, digamos, aceptar las negociaciones que, digamos, en materia agrícola, sabiendo que su sector es ineficiente y al mismo tiempo que no le hagan, digamos, las demostraciones que le hicieron en Champs-Élysées, digamos, llevándole ganado y las vacas y demás. Es todo un tema, pero yo creo que, digamos, en general, en el último tiempo, la complicación, al menos en temas de agroindustria, vino por Francia, pero no solamente Francia, sino que también Irlanda bastante fuerte, y Polonia se habían plantado con algunas cuestiones duras. Sí, para sumar una cosita, digo, para poner el escenario, digo, la decisión del Parlamento, esto que decía recién Gastón, ¿no? De evitar las vacas en Champs-Élysées, y que ver con los costos políticos del gobierno francés respecto de su electorado. Pero digo, el Parlamento holandés, ayer o antes de ayer, hace un par de días, sacó un pedido al gobierno para que vote en contra del acuerdo en la reunión del Consejo de Europa, ¿no? Y con la misma lógica, ¿no? Digo, es la oposición y un sector de la coalición de gobierno que sacaron esa resolución, ¿no? Digo, y que fue el año pasado en Austria pasó lo mismo, ¿no? Digo, hay una lógica también ahí de cómo es el costo político frente a algunos sectores del electorado que bueno, que todavía están, que en el caso francés es como el prototípico, pero que no es el único. Bien, continuando con una pregunta que es, digamos,
tiene concordancia. ¿La Unión Europea abrirá realmente las fronteras comerciales para, bueno, para el manejo y la mejora de alimentos del Mercosur, es decir, para la exportación de productos del Mercosur? Un poco medio lo que estaban hablando ustedes, ¿no? O sea, ¿realmente se va a abrir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinión tienen? Puede ser, sí. Sí, No, Betty. sí, en términos generales, se establecen cuotas, ¿no? Y se establecen también plazos. Y obviamente que era el mayor interés de los países del Mercosur y también lo que, como ya dijimos, lo que Europa procuraba proteger. Y, o sea, se abren porque aumentan las cuotas, pero seguimos, no se abren todo lo que quisiéramos, evidentemente, pero como en toda negociación, bueno, eso fue producto de un equilibrio yo no estuve en las negociaciones, pero lo que sabemos, ¿no? Producto de un equilibrio con otros intereses y también, un poco como decía Manuel, hay que tener en cuenta el elemento simbólico que significa el acuerdo Unión Europea-Mercosur cuando se reinician las negociaciones y la Unión Europea tenía un interés en poder terminarlas o avanzar en ellas al menos, tenemos el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, proceso de desglobalización, el tema del Brexit. Entonces, llegar a un acuerdo comercial como decía hoy, que el Mercosur sería su primer socio de gran importancia, tiene todo un valor más allá de obviamente, de lo económico, que es fundamental, ¿no? Porque si no, no se haría. Claro. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Beatriz. Otra pregunta. Para Johnny, me dicen acá, ¿es posible trabajar en el entramado productivo dentro del Mercosur para exportar valor agregado? De hecho que sí, como estaba diciendo Gastón y también Emanuel, que hizo una parte de su presentación. Miren, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de hacer el sector ganadero, homologar el sector ganadero del Gran Chaco, Tucumán, toda esa parte de abajo hasta llegar al Chaco paraguayo, por ejemplo. O sea, puede ser un sueño, sí, pero tenemos que hacer tal cual como existe, la cuestión de homogeneizar políticas primeramente internas nuestras, ver cómo están las legislaciones de cada uno de los países y luego eso llevarlo al Mercosur. Nos llevó 30 años. Yo empecé a trabajar en el Mercosur en el año 93, o sea, 2 años después. Y hasta ahora tenemos las mismas discusiones. A veces cambiaron el color del pelo y cambiaron algunos actores, pero sí, muchos han seguido. Y lo que uno ve en estos tiempos, miren, le doy un ejemplo. O sea, cuando estábamos en las negociaciones con el ALCA, muchas de las cosas que nosotros hemos visto y que tocó muy bien ahí en Manuel en la presentación es la cuestión de la LADI. Es decir, si yo me voy por ALAL o ALADI, yo tengo, como Paraguay, tengo muchos más beneficios que entrar. Si bien se puso y se integró dentro del Mercosur, se absorbió la cuestión, yo muchas cosas he renunciado. Entonces, para ese entonces yo he necesitado algunos fondos estructurales del Mercosur, que bien lo ha explicado, justamente para poder poner no solamente la cuestión institucional, sino la cuestión de servicios que ahora están ayudando mucho a que Paraguay pueda tener la tercera barcaza más grande del mundo, en el cual se distribuye, y las operaciones reales no se hacen en Paraguay. Paraguay es simplemente un transportador. La cuestión propiamente dicho de operatividad lo da o Argentina o Uruguay, dependiendo cuál en ese momento está conviniendo. O sea, o yo hago en los puertos uruguayos o en el puerto argentino. Es decir, ¿qué es lo que yo hago? Es trasladar la gran mayoría de la producción de Paraná y otra parte de Brasil, que son altamente productivos, trasladar a 2 puertos operativos. Es cierto lo que dice, ese justamente para eso sirvió el Fondo Estructural del Mercosur. ¿Me sirvió eso? Sí me sirvió. ¿Qué ayudó a que se distribuyan mejor los ingresos y pueda haber participantes dentro de eso? ¿Generó un beneficio positivo? Sí, generó un beneficio positivo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para que seamos competitivos? Es la pregunta. La pregunta es, ¿podemos ser competitivos? Ahora, sí va a ser muy difícil. Si para
tener un arancel externo común nos está llevando 30 años. ¿Cómo será para empezar a determinar políticas públicas que digan, por ejemplo, bueno, yo no voy a producir más zapatos en Paraguay, pero voy a producir en Argentina? No obstante, en Paraguay voy a tener un tipo de cuero conforme a lo que yo tengo, el cual me va a comprar Argentina. Y después va a decir Brasil, bueno, pues yo tengo otras cosas. Entonces, esa disyuntiva, esos cambios estructurales es lo que va a llevar su tiempo. Por eso sería bueno conformar un grupo totalmente aparte, paralelo a todo lo que se están, que por eso dije un grupo ad hoc, de que empiecen a dar insumos en las negociaciones a los negociadores. Nos estamos yendo todos los viejos y está viniendo una clase nueva que tiene la cuestión tecnológica, como dijo hace rato Gastón, introducir la cuestión tecnológica dentro de eso. ¿Cómo voy a negociar? Yo soy competitivo. Yo veo en estos momentos que Argentina es muy competitivo en el sector tecnológico fintech. También Uruguay lo tiene bastante, y sin embargo yo veo que Brasil también lo tiene muy bien. Ahora, ¿el más atrasado es Paraguay? Sí, el más atrasado es Paraguay. Ahora recién estamos creando la Universidad Tecnológica con Israel, la Universidad Tecnológica con Taiwán y con Alemania, pero eso va a llevar su tiempo. Sin embargo, yo tengo a 3 países que son hermanos míos integrantes del Mercosur, que ya están muy adelantados con respecto a eso. Ahora, ¿cómo yo me subo a esa serpiente? ¿Cómo yo lo hago? Entonces, la misma cosa, eso traspolando al sector agropecuario, yo tengo 2 países muy adelantados en la cuestión, todo lo que es el sector agro y también de todos los insumos para el sector agro. Y ahí empieza la competitividad en el cual nosotros tenemos. Y ahí lo que tenemos que hacer es una política estructural común para salir adelante en esta divisoria que va a existir. Espero también que los compañeros que están disertando puedan agregar mucho más de esto que yo he dicho. Gracias, Johnny. No sé si quieren hacer algún comentario sobre lo que estaba comentando recién Johnny. O agregar, ampliar. ¿No? Bien. Otra pregunta puede ser, a ver, China se ha convertido en un socio comercial de peso para cada uno de los países del bloque, desplazando a socios históricos de los primeros lugares. Johnny me dice que no. Y la pregunta dice, ¿cómo debería tratar en conjunto el bloque este suceso? Bien. Es una de las preguntas, ¿sí? Más extensa. Teniendo en cuenta que estamos ofreciendo productos similares y competitivos en varios sectores para ganar mercado en China. Johnny. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China, sacando la cuestión comercial, ¿verdad? Que tenemos compras y ventas de hecho, muchas de las cosas nosotros no exportamos directamente a China, lo importamos a través de la ASEAN y de ahí ingresa al mercado chino. Por eso nosotros hemos diversificado mucho nuestro mercado como Paraguay. Eso ayudó muchísimo. Miren, el mayor comprador de carnes de Paraguay es Chile. El segundo es Rusia, el tercero es Taiwán, el cuarto Israel. Nosotros no negociamos muchas de las cosas. Ahora, nosotros producimos solamente 10 millones este año vamos a producir casi 12 millones de toneladas de soja. Ahora, la ventaja de la soja nuestra es que tiene un rendimiento mucho más alto que lo de la región, por una cuestión que por eso es muy requerido y el precio es muy alto. Pero sin embargo, nosotros distribuimos otros tipos de soja que hacemos, ¿verdad? Lo distribuimos la producción, hacemos el servicio de distribución de la soja brasilera para llegar a los puertos argentinos y uruguayos. Ahora bien, hay una política de no nacionalismo que sale ahora, sino siempre hubo, sino que ahora con esta cuestión del COVID se va sintiendo de que hay una necesidad de empezar otra vez a pensar como una producción nacional, digamos, si ponemos el Mercosur, y ser nacionalista en los productos que nosotros hacemos. Vuelvo a reiterar, el corte que tiene, miren, nosotros nos vestimos la gran mayoría de las ropas con productos argentinos y brasileños, por el corte. Aquellos que son más delgados compran, por supuesto, productos argentinos, y aquellos que son un poco que no le importa más o menos el corte, como yo que soy un poquito más gordo, compro la cuestión brasilera, digamos, que me es un poco, no muestra tanto la gordura que tengo. ¿Qué sucede con eso? Es decir, lo que se está viendo es cómo canalizar y ser competitivo y productivo, y ahí está muy bien.
desde que se crea Mercosur, el 80% de las exportaciones de muchos productos sirvieron para que las pymes se conviertan en más grandes y puedan internacionalizarse. Eso es lo que tenemos que buscar otra vez ahora. ¿Cómo podemos internacionalizar y cómo podemos hacer esa alianza de complementación? Y ahí está lo difícil. Si bien en la presentación estaban diciendo que es social, el tema es que va a chocar con intereses no solamente políticos, sino también de gremios muy grandes. O sea, esa es una cuestión. Nosotros hicimos la ley de Maquila y nosotros hemos firmado un acuerdo en el año 2013 con Brasil para que ellos reduzcan en un 25% en 25 años las importaciones de China. ¿Qué hacen ellos? Instalan sus industrias en Paraguay, nosotros le damos un incentivo del 1%, solamente cobramos un 1% de impuesto para que ellos produzcan hasta un 80 o un 70% el producto. Ese producto lo exportan o se autoimportan las propias empresas brasileñas y lo terminan en Brasil. Entonces, a un menor costo, pero también generando mano de obra, no solamente en Paraguay, sino también en Brasil. Bueno, podríamos empezar a pensar de esa manera. China se viene y va a venir con una política muy diferente a lo que tiene Estados Unidos, que son las dos rivales. Sabemos bien que la Unión Europea siempre es intermedio porque negocia con ambos países y no nos olvidemos un cuarto mercado que es importante, que es Rusia. O sea, Rusia también va a tener una incidencia y seguramente Manuel, que está en la cuestión de ciencias políticas, va a decir, yo soy economista y estoy más en estas cuestiones, pero en la cuestión de Rusia también no hay que ver, porque Rusia va a ser el que va a, ¿cómo se llama eso?, a dividir la cuestión de la balanza, no sé, va a poner un peso hacia uno, hacia otro, dependiendo hacia dónde vaya, y por lo que veo va a ir más hacia China porque ya existe un comercio mucho más amplio. Ahora, ¿cómo vamos a jugar nosotros? Ahí viene la disyuntiva, por eso yo había dicho de que se viene un problema, como decía Juan Bautista Alberdi, los acuerdos entre países se hacen cuando existe el comercio. Si bien es muy importante lo social, todo eso, el tema es que ¿qué podemos hacer para hacerlo? O sea, el Mercosur se creó por todos los aspectos que dijo Emanuel, pero siempre ha influido mucho y ahora se nota el tema de que si no hay comercio, si no hay producción, si no hay desarrollo, va a ser una presión muy alta para todos los países integrantes en cuanto a una presión política se refiere, en el cual yo no quiero entrar a hablar, bueno, entiendo, pero sí en la cuestión técnica de la cuestión de políticas de desarrollo que se debe hacer y en la cuestión de negociaciones. Muy bien, muchas gracias Johnny. Una pregunta para Gastón. Gastón, ¿es posible mitigar el efecto de la crisis post-COVID con la expansión comercial intrarregional? Sí es posible. El tema es que se dé esa expansión comercial intrarregional. Digamos, recién Emanuel explicaba muy bien cómo fue bajando el comercio intrarregional. Digamos, en Argentina eso es muy patente, de hecho con China es un elemento que para mí es un dilema, porque si uno agarra el nomenclador y mira qué hizo Argentina, bueno, del capítulo 1 al 24 le fue bárbaro porque exportó todo, pero del 25 al 90 y pico nos pasamos poniéndoles antidumping a todo lo que venía. Entonces, es un tema toda la relación con China. Incluso en los exportadores netos, como puede ser los de la carne, después se llevaron, digamos, China les bajó el precio por una orden del gobierno chino y pasó de, no sé, $10 a $5 y listo, y fue así, arreglate con eso, o si no, reimportar la mercadería, digamos. Es un tema. Ahí, por ejemplo, la industria de la carne argentina dijo, bueno, ojo con la China dependencia porque nos puede pasar esto, no descuidemos los mercados tradicionales. Es todo un tema, pero sí, claramente, hasta es deseable, digamos, que haya, digamos, un comercio, digamos, intrarregional mucho más fluido, porque eso automáticamente va a apuntalar, digamos, los otros Mercosures, el institucional y el... Claro, claro.
Muy bien, muchas gracias, Gastón. Una pregunta para Emanuel. ¿Por qué pensás que el gobierno argentino ha decidido no negociar en conjunto un acuerdo con Corea del Sur? A ver, la decisión de frenar la agenda externa, digo, para mí, que no es solo Corea del Sur, digo, para mí el que aparece con más fuerza es Corea del Sur, pero para mí cuestiones como el acuerdo con Canadá es tan perjudicial como el de Corea del Sur para Argentina, porque esencialmente también va a afectar a productos de origen agrícola. Digo, pensemos que Canadá es un gran exportador de trigo, y la Argentina en la región es un exportador de trigo, especialmente a Brasil, que es un mercado que compra trigo, y entonces, en verdad, le estás, digamos, algo que vos ya tenés cerrado para tu propio mercado y que tenés algunos privilegios arancelarios, lo vas a perder en ese marco, entonces también hay también esa cuestión, digo, no solo tiene que ver con la industria de Corea del Sur, que es un poco lo que planteó el canciller en alguna de las declaraciones. Digo, a mí me parece que en el caso de Corea es como el más paradigmático, porque nadie se le escapa, por un lado, cómo ha sido el proceso de consolidación de la industria coreana, y por el otro lado, a nadie se le escapa también las fuertes barreras fitosanitarias que tiene Corea respecto a la importación de productos agrícolas. Entonces, la Argentina estaría perdiendo, digamos, los sectores defensivos estarían perdiendo, porque esencialmente la capacidad competitiva de la industria de electrónica, pero también automotriz coreana es muy buena, y a la vez los sectores ofensivos tampoco estarían tan beneficiados, con lo cual ahí hay como un dilema, decir, bueno, por lo menos frenemos esta cuestión para ver cómo podemos renegociar de una mejor manera, digo, porque también hay que decirlo, la negociación de Mercosur con la Unión Europea es una negociación que fue de largo aliento, pero que se termina cerrando a partir de pisar el acelerador, y esa pisada del acelerador que tuvo que ver con equilibrios políticos domésticos de cada uno de los países y a la vez con una Comisión Europea que estaba de salida, digo, yo me animo a decir, los compañeros que tienen funciones en el Estado no pueden decirlo, que no fue la mejor negociación, porque si uno mira las ofertas que la región rechazó en las décadas, en los años anteriores y lo que finalmente se acuerda respecto de cuotas, digo, pareciera que acelerar y cerrar negociaciones per se no es en sí mismo un resultado, y en todo caso el resultado es lo que obtenés, y entonces en el caso de la negociación con digamos, lo que es la agenda externa, me parece que es lo mismo, digo, me parece que hay que tener mucho cuidado con lo que se cierra, y a la vez porque hay algunas cuestiones vinculadas al sector servicios en donde, por ejemplo, la Argentina no es fuerte en términos de competencia, digo, y entonces cuando vos abrís y desregulás servicios, una vez que lo desregulaste, bueno, no hay vuelta atrás, digamos, cuando querés cerrar el grifo, ya perdiste, los costos son muy altos, entonces me parece que también viene también por ese sector en donde, por ejemplo, países como Corea del Sur son muy competitivos. Muchas gracias, Emanuel. Tengo un par de preguntas más y bueno, la idea es, les quiero recordar a quienes están participando si pueden completar la encuesta. Eso es para nosotros tener una referencia también, porque después de esto nosotros subimos estas charlas a nuestro canal de YouTube y también vamos a poner las encuestas de los participantes. Dos preguntas más que son para Beatriz. Beatriz, ¿qué proyección considerás para la economía uruguaya ante una posible ruptura del vínculo entre Argentina y el Mercosur? Fuerte. Bueno, Uruguay siempre maneja el tema del Mercosur como su proyección para negociaciones con otros países, y obviamente que es muy importante, como decía, creo que también era Emanuel, no nos podemos mudar, los países no se pueden mudar. Y, por ejemplo, también hoy yo lo había dicho, que Argentina no es de los principales mercados de destino
de exportaciones de Uruguay. Es más, es Argentina la que tiene superávit con Uruguay desde hace muchos años, hace por lo menos 10 años seguidos. Pero obviamente que el perjuicio estaría en que se debilita el Mercosur, porque Argentina es uno de los socios importantes, o sea, en realidad son los 4, ¿no? Que hacen un todo y se debilita la imagen frente a terceros, todo lo que significa las negociaciones o todo lo que es necesario y todavía resta por hacer, como es en la configuración de la zona de libre comercio, en regulaciones, en obstáculos técnicos, bueno, todo lo que más o menos habíamos hablado. Creo que todos perderían, no solo Uruguay. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Gracias, Beatriz. Antes de hacer la última pregunta, quiero agradecer a todos los participantes y gente que han venido que están presentes de distintas universidades, ¿sí? Que han participado justamente en este evento. Digo para la última porque tengo tantas preguntas y no quiero que se extienda más para no robarle más tiempo a todos ustedes que tan amablemente están con nosotros. Beatriz, es para vos. ¿Por qué considerás que dentro del Mercosur no hay voluntad política para avanzar en la constitución de un verdadero mercado común? Bueno, no sé si sea voluntad política. Me parece que los 4 países miembros viven situaciones diferentes quizás que desde hace 30 años, desde el Tratado de Asunción, o sea, y en ese momento sí había intereses políticos de poder configurar una relación como también dijo, consolidar el proceso entre Brasil y Argentina, y al que después se sumó Uruguay y Paraguay, consolidar la democracia, bueno, todos los logros que ha tenido Mercosur, ¿no? En todos estos años, pero me parece que las dificultades están dadas por los temas macroeconómicos que enfrentamos cada uno, los intereses internos, bueno, los problemas de empleo mismo. Es muy difícil en una situación donde, bueno, la pobreza que tienen, que lamentablemente todavía tienen nuestros países, es muy difícil a veces soportar las presiones internas cuando había estás viviendo esas dificultades. Me parece que eso es lo que se hace difícil para todos, ¿no? Claro. Sí. No solo para Uruguay. Sí, seguramente, sí. Gracias, Beatriz. ¿Quieren agregar, Johnny? ¿Querés agregar algo más? Gastón, Emanuel. No se trata de voluntades políticas. Hay que entender que, digamos, ceder atributos de soberanía no es fácil, digamos, y formar un bloque se trata de eso, de ceder atributos de soberanía. A ver, cuando uno piensa, no sé, en la constitución propia de la Nación Argentina, digamos, ese proceso de reducción a la unidad, las provincias tuvieron que ceder soberanía. Bueno, digamos, y acá pasa lo mismo, digamos, hasta qué punto, digamos, los países están dispuestos a largar ciertos atributos que hacen a su interés nacional. Entonces, más allá de a veces la buena sintonía que puedan tener los jefes de Estado y demás, está todo esto atrás que no es tan sencillo, no es porque no quieran, digamos, es toda una dinámica que hay que trabajarla mucho tiempo, a la propia Unión Europea le llevó mucho tiempo, y así todo, digamos, no se cedieron a la cuestión fiscal, entonces se encuentran con problemas que tienen una unión monetaria, pero fiscalmente operan como naciones separadas. Eso les genera terribles problemas de intertemporalidad en las cuestiones. Digamos, no, a veces, por supuesto que la voluntad política ayuda y mucho, es decir, si quienes ocupan las primeras magistraturas de los países acuerdan un montón de cosas, todo para abajo fluye mucho más rápido, pero yo no lo pondría en términos de las voluntades políticas digamos, de los países. Sí, solo para agregar una cosa, digo, sumando esto que decía Gastón, digo, no hay que pensarlo en términos de voluntades políticas, sino en
cómo redistribuís los costos y beneficios que significa ceder cuestiones y acordar ¿no? Y cómo algunos actores económicos y sociales pierden y otros ganan, y cómo resolvés esa ecuación, ¿no? Digo, porque en el fondo es eso, digo, no sé, para el caso de Mercosur, un ejemplo prototípico es, digo, no solo el sector automotriz, sino el régimen especial azucarero, ¿no? Digo, en donde uno se hacen trabajos, y cualquiera de los que estamos aquí presentes tiene ganas de divertirse, le recomiendo que haga un trabajo de hemeroteca y que revise los diarios tucumanos de la segunda mitad de los años 90, o de gran parte de los años 90, y busque la palabra Mercosur y digamos, y lo que significaba el Mercosur para la sociedad tucumana. Tucumana como central, pero uno podría decir de todo el norte argentino. Bueno, digo, ahí hubo una discusión de cómo ese sector se sostenía a pesar de la bestial asimetría que tenía con el principal productor mundial de azúcar, que es Brasil, ¿no? Y subvencionada por todo el tema del CONAFTA y todo lo que conocemos. Pero digo, la cuestión no es solamente voluntad política, sino, bueno, cuáles son los márgenes de maniobra que tienen cada uno de los gobiernos en momentos específicos e históricos precisos para poder hacer esa redistribución de costos, ¿no? Porque efectivamente a ese gobierno se lo cobran en la próxima elección, digamos. No importa el signo político que tenga. Entonces, digo, es un poco complejo encontrar esas ecuaciones, esos equilibrios. Muy bien. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, les quiero dar las gracias a todos los expositores. Lamentablemente estaba previsto tener la charla también de Ochoa, pero bueno, lamentablemente no he podido llegar por un problema personal, así que les doy las gracias a ustedes, muy amable por la participación. Y quiero, si ustedes me permiten, agradecer también a todos los participantes de las distintas universidades que estuvieron hoy presentes: Universidad de Río Negro, Universidad de Lanús, Universidad de Luján, la Universidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, la UCU de Concepción del Uruguay, la Universidad de Ecuador, ¿sí? Así que, por suerte y gracias a Dios, tenemos un muy buen vínculo con todos ellos y siempre están colaborando para poder enriquecer la enseñanza a los alumnos y tener mejores personas capacitadas, ser mejores profesionales. Así que gracias a ustedes por la colaboración y darnos herramientas para poder seguir avanzando en esta dura tarea que es educarnos, ¿cierto? Por supuesto, desde la Universidad Provincial de Seiza, de nuevo, muchas gracias por estar, gracias por participar, y nos veremos en próximos encuentros. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a ti también. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias. También.